Bueno, muy buenos días, estamos en el aula ICB, este precioso domingo primaveral, ¿sí? Aunque no es primavera todavía, pero la verdad, hermoso clima, disfrutamos de este día, gracias a Dios, bendigo la vida de los hermanos que están en el aula, en el auditorio ICB. Vamos a dar un tiempo para que algunos se puedan sumar. ¿Viste? Hoy Miguel tenía todo, le digo a Miguel, está Marcela con nosotros. Marcela va a ser la encargada de leer los mensajes de aquellos que tengan alguna pregunta, algún aporte para hacer durante la clase. Blanca, Martín, Miguel nos están apoyando acá en el auditorio también. Le damos unos instantes para que se vaya sumando los hermanos que van tomando el aula a distancia desde otras ciudades, aún desde Reconquista mismo, pero que les cuesta llegar hasta el auditorio. Primero les recuerdo que en el día de hoy, domingo, a las 18 horas tendremos la celebración por la tarde, ¿sí? Así que los esperamos aquellos que están en Reconquista para disfrutar de este tiempo de celebración. Y después, a los que me están alcanzando un mate, a los que están en otro lugar, también siguiendo las celebraciones, a partir de las 6 de la tarde entonces, 18 horas, vamos a salir en el vivo. Pasado, siempre unos minutos después de esa hora, ¿sí? Vamos a estar poniendo al aire en Face, vamos a estar subiendo, colgando la celebración de la noche. Después les digo a todos los que quieren participar del aula ICB y se perdieron algunas clases, hoy hablaba con Blanquita que me dice que ya faltó por compromisos personales un par de veces, quedan todos los mensajes subidos, Marce, al Face, de tal manera que pueden buscarlo como aula ICB y el pasaje que corresponda a ese día, ¿sí? O si se acuerdan la fecha, pero siempre me resulta que va a ser más fácil por el pasaje para poder ubicar la clase que se perdieron. También quiero aprovechar que todavía faltan arribar varios de los que habitualmente están en la clase, darles a conocer el material que se corre el telón. El jueves 2 de septiembre va a ser el lanzamiento. Hasta el lanzamiento hay una oferta pre-lanzamiento, el material que se corre el telón, que es el primer libro que Dios me dio la gracia para poder escribir, tiene un costo de 980 pesos. Si usted lo quiere, me lo puede encargar por este medio, ¿sí? O por privado, si no en el Messenger, y nos ponemos de acuerdo en cómo hacer para hacérselo llegar. Así que aprovéchelo después va a estar al precio de librería, digamos. Bien. Estamos en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. ¿Cómo estás, Juan Marcos? Bienvenido. ¿Cómo estás, Silvi? Bienvenida a la clase ICB de este domingo. Toma un mate y arrancamos, ¿sí? Hoy les tengo que reconocer que es uno de los pasajes que más disfruto del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12. Vamos a intentar, yo creo que vamos a llegar a verlo completo. Brevemente, un repaso. Mientras acomodo acá. Por ahora son todos saludos, Marce, ¿no? Uh-huh.
Voy a sacar la campera. Bien. Apocalipsis. El repaso lo hago hoy, así no estamos con tanta pregunta. Espero que tengan alguna pregunta durante la clase también. Apocalipsis es el libro de las revelaciones, otro de los nombres con que se titula el libro es Revelaciones, y es la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el libro de Apocalipsis? No es los asuntos proféticos futuros, porque la realidad es que el libro tiene un estricto cumplimiento en el pasado, un exacto cumplimiento en el pasado. Y lo que se cumplió no está pendiente de volverse a cumplir. Hay una escuela de pensamiento, de interpretación del libro de Apocalipsis, que es la escuela historicista, que sí busca en cada generación, en cada momento diferente de la historia, busca el cumplimiento de los símbolos y figuras que hay en el libro. Uno de los errores más frecuentes del libro, entonces, especialmente por la difundida enseñanza que hay sobre la iglesia, es que Apocalipsis habla de cosas que van a venir en el futuro, ¿sí? En la iglesia tradicional hasta se llegaba a decir: no leas Apocalipsis porque el que lee Apocalipsis se vuelve loco. Sí, nos volvemos locos, pero no de la enfermedad locura, sino hay un apasionamiento por la revelación y la persona de Cristo. Cuando el Espíritu Santo corre el velo de la persona de Cristo, nos apasionamos por Él. Entonces, Apocalipsis no tiene que ver con cuestiones que hemos de esperar aún, sino con situaciones cumplidas cabalmente. Pueden repasar en cada una de las clases todo el fundamento histórico que tenemos acerca de cómo fueron cumpliéndose este libro, las profecías de este libro. Que otro de los errores frecuentes al interpretar el libro es asignarle literalidad a todas las cosas que son figuras. Hoy lo vamos a ver, hoy vamos a ver que es imposible asignarle literalidad a todo el esquema en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es el texto que nos toca en el día de hoy. Vamos a ver cómo cada cosa que aparece allí es simbólico y pone de manifiesto una estructura espiritual, una estructura de pensamiento espiritual, un diseño del cielo para algo tan importante como la guerra espiritual. ¿Cuántos escucharon hablar de guerra espiritual? Hasta en los últimos 20, 30 años, 40 años se puso de moda la cuestión de la guerra espiritual. Y nosotros vamos a esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, resignificar cuál es la esfera de la real guerra espiritual. Porque algunos han reducido la guerra espiritual a reuniones donde nos encerramos en recintos, como por ejemplo un auditorio, ¿sí? Y entre nosotros comenzamos a orar, a reprender al diablo, ¿sí? Y a gritarle todo tipo de improperios, de cosas. Eso no tiene nada que ver con la guerra espiritual. Y viene alguien y dice: el demonio este es un demonio de tal, y entramos a patinar en algo improductivo. Hermano, hoy vamos a resignificar claramente, si usted fue improntado con esa enseñanza, ¿sí? Reprendemos a la suegra. Es más fácil que la suegra me reprenda a mí. Por ahí me está escuchando y digo... vamos a ver cómo en realidad la guerra espiritual da alta rentabilidad en el reino cuando la entendemos. Da alta ganancia en el reino de Dios, pero hay que entenderla y ejecutarla de acuerdo a un principio de la Escritura, ¿sí? Entonces,
Apocalipsis capítulo 12 es el capítulo de la guerra espiritual. ¿Y por qué el énfasis mío, es el motivo por el cual estamos estudiando Apocalipsis, por qué el énfasis mío en señalar el error de la escuela de interpretación futurista en todas sus variantes, especialmente en la escuela dispensacionalista? ¿Por qué? Porque si nosotros no trazamos bien Apocalipsis, nos vamos a perder algo extraordinario, que es el día de la gracia o el día de Cristo, que sucede hoy. No sucede en el futuro. ¿Sucede cuándo? Hoy. Porque de acuerdo a tu sistema de creencias, de acuerdo a tu sistema de entendimiento de la fe, va a ser lo que vos vas a manifestar en tu vida, ¿no? Es lluvia. Se largó una lluvia y acá en el auditorio tenemos techo de chapa, ¿sí? Así que se ve que fue grande el chaparrón porque ese es el ruido que se escuchó. Bueno. Ya pasó. Dijo el Chavo del Ocho que no cunda el pánico. No, el Chapulín Colorado, uno de esos personajes. Bien. Entonces, la escuela futurista metió a la iglesia, con su influencia, en un modo de espera. Estamos esperando. Y el modo de espera es un modo pasivo. ¿Sí? De alguna manera, el error de interpretar algo que va a venir en lugar de lo que es hoy y que está al alcance de nuestra fe hoy, nos puso en modo de espera. Mi pregunta, hermanos, es, para aquellos que hemos sido, yo también, improntado con esta enseñanza futurista, con mi modo dispensacional, sí. Mi pregunta es, ¿cuándo usted solucionó algo esperando? Diga, Dios obra. Dios obra. A través de mí. A través tuyo. A través de cada uno de nosotros. Espera. Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era llamado a esperar. ¿A esperar qué? Es como que no entendimos que el plan divino de la cruz era lo que iba a completar todo. Perfecta la apreciación. Es como no haber entendido eso. Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era llamado a esperar. ¿A esperar qué? El mismo Cristo de último. Claro, la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que desde ahí ya está todo hecho. Esperar la venida del Cristo, ¿sí? En la generación de Jesús, en los días de su carne. Venido Jesús en aquel tiempo, consumando la obra en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel, ¿qué esperaba? Cristo mismo. A partir de ahí, el pueblo de Israel esperaba el juicio de Dios, anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento. Juicio que vino sobre la nación de Israel y sobre la tierra. ¿Qué tierra? Prometida. En la década del 70, ¿sí? 40 años después de Cristo. Cuando Jesús dijo, de cierto no pasará esta generación, 40 años, ¿sí? De cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y entonces los elementos operativos del antiguo pacto, que eran el templo y la ciudad de Jerusalén, sean removidas y destruidas. ¿Para qué? Para que a partir de aquel momento entre la plenitud de los
gentiles, de las naciones, ¿sí? Y hoy el pueblo de Dios no es entonces el Israel étnico, ¿sí?, al cual Dios juzgó en aquel momento, sino la iglesia de Cristo. Que no importa la raza de donde vos provengas, si seas hebreo étnico o de cualquier otra nación sobre la tierra, todos formamos parte de ese cuerpo y de esa nación, de este Israel espiritual de Dios, a partir de nuestra fe en la persona y la obra de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido, ¿sí? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora habéis sido pueblo, ¿sí? Entonces, hoy no hay tal cosa como un pueblo terrenal de Dios y un pueblo espiritual, ¿sí? El pueblo terrenal de Dios fue juzgado y el libro de Apocalipsis señala el evento en donde el pueblo fue juzgado, profético, que se iba a cumplir 3 o 4 años después de que esta profecía fue anunciada. Esta profecía fue escrita en el año 66-67 bajo el gobierno de Nerón César, ¿sí?, y bajo el encarcelamiento del apóstol Juan en la isla de Patmos. Hay dos corrientes de pensamiento, uno de una fecha temprana, y esta es la fecha temprana de la Escritura, y otra es sobre el final del primer siglo, bajo el gobierno de Diocleciano. Nosotros creemos, por la exactitud del cumplimiento de la profecía, que este libro no es un libro falso, que es un libro verdadero, ¿sí?, y que señala un cumplimiento pronto de todas estas palabras, ¿sí? Y aquí yo vengo pronto, dice. ¿Qué es pronto? Pronto no es 2000 años, porque tendríamos que forzar la semántica, el significado de la gramática, ¿sí?, de las palabras, el valor de las palabras. Pronto significa pronto. Entonces, ¿qué pudiste solucionar vos en tu vida esperando? ¿Qué sucede cuando hay una dificultad, hay una situación, y uno, en lugar de tomar acción sobre esa situación, se pone en modo espera? ¿Qué pasa? No se avanza. Y el problema crece. No se avanza, el problema crece, nos estancamos. El resultado del modo espera es atraso. ¿Me está escuchando? El resultado del modo espera siempre es atraso. Hoy, después de 200 años de divulgación de la escuela futurista, básicamente del dispensacionalismo, tenemos una iglesia que, en una expresión muy clara, estoy hablando del movimiento, de la parte del movimiento evangélico, iglesia es mucho más amplio que esto, una iglesia que se estancó antes del dispensacionalismo, antes de John Darby en Inglaterra, antes de Dwight Pentecost en los Estados Unidos, antes aún Charles Scofield, antes de ellos, que son los artífices del sistema doctrinal futurista, la iglesia pensaba los asuntos de las naciones. ¿Me está escuchando? Antes influenciaba determinantemente, pero cuando la iglesia se alienó, se encerró, entró en modo de stand-by, en modo de espera, ¿sí?, dejó de ocuparse de la manifestación del reino de Dios entre los hombres, de la manifestación del Cristo presente entre los hombres. ¿Por qué? Porque ya Cristo va a venir, dicen ellos. Ya Cristo va a intervenir y solucionar todas las cosas. Ya Cristo, cuando Él venga en una nube, intervendrá los asuntos, ignorando que la Escritura, gran parte de ese vocabulario, ojo, ignorando intencionalmente,
que gran parte de ese vocabulario es un vocabulario simbólico. Hoy vamos a ver el vocabulario simbólico de Apocalipsis capítulo 12. Para corregir tu situación de vida, ¿qué tenés que hacer? Moverte, tomar acción. En cualquier esfera. Hay un conflicto en una relación, ¿qué tenés que hacer? Tomar acción. Hay una situación económica de adversidad, ¿qué tenés que hacer? Tomar acción. El modo espera no soluciona nada. Hay que tomar acción. Iglesia, llega el momento de tomar acción para salir del modo stand-by, del modo atraso. El atraso es sin duda la consecuencia de la espera. Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12. Vimos las 7 sellos, los 7 sellos. Vimos a continuación las 7 trompetas y veremos capítulos más adelante las 7 copas de ira, ¿sí? Hoy, en el capítulo, la semana que viene vamos a ver la bestia, dijo. Y cómo se ajusta esto el 666 al cumplimiento de los tiempos de Juan. Pero hoy lo que vamos a ver es la guerra en el cielo. Y vamos a estar de cara, evidentemente, a algo que sucede en la dimensión espiritual. Diga cielo. Cielo. ¿A dónde está el cielo? Señáleme el cielo. La gente tiene un problema en las iglesias, porque interpreta cielo como la bóveda celeste. Y figurativamente está bien para un pueblo no entendido. Cielo es la dimensión del espíritu. Y la dimensión del espíritu está en el interior de la gente. Espíritu es una dimensión que hay en el corazón del hombre. Los cielos son los cielos de Dios. Esa dimensión gigantesca, eterna, que hay en el interior del hombre, es el lugar, es la escena donde se desata la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no está en el éter, no está en el aire. Por eso hay veces que no puede entrar en nuestra mente, en nuestra cabeza, que haya hombres y mujeres que hagan grandes cosas. Si está ahí adentro. Diga el espíritu. La dimensión del espíritu comprende el interior del hombre. El interior del hombre. El hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y cuando la Biblia habla de cielo, está hablando de esa dimensión interna. Ahora, por favor, vamos a leer Apocalipsis 12. Espérenme que tengo... Ahí está. Apareció en el cielo. ¿En dónde? Cuando la Biblia habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Apocalipsis 1:1, ¿a qué se refiere? Que Dios creó la dimensión espiritual y la dimensión natural. La dimensión espiritual se llama cielos y la dimensión natural se llama tierra. Cuando habla de tierra no habla de en nuestro planeta, sino la dimensión natural. En el principio, en el comienzo de todo, en el arqué, en el principio fundamental,
Dios creó los cielos y la tierra. Dios es Dios de la dimensión espiritual y de la dimensión natural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga cielo. Apareció en el cielo, que es la dimensión ¿qué? ¿Natural o espiritual? Apareció en la dimensión espiritual una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También, verso 3, apareció otra señal en el cielo, no en la tierra. ¿Dónde? Apareció otra señal en el cielo, también pertenece a la dimensión espiritual. Apareció otra señal en el cielo. Diga, una mujer. Hay 3 protagonistas en el pasaje y lo vamos a ver. Hoy solo ahora, en esta primera instancia, solo los menciono en el orden que aparece. En el estudio que vamos a desarrollar, lo vamos a mencionar en el orden de importancia. ¿Sí? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Acá tenemos, hasta este texto, los 3 personajes de la historia. Primero, una mujer. Segundo, un dragón. ¿Quién es el dragón ahí? Ahí es el diablo. Dice que con su cola arrastró una tercera parte. Hermano, no piense en el diablo como un dragón. ¿Cómo? Es como cuando se lee la Biblia y dice el Espíritu Santo es una paloma. No dice que es una paloma. Es ¿cómo? Una paloma. Dice que descendió sobre Jesús en su bautismo. ¿Cómo? Una paloma. No fue una paloma que vino. Figurativamente. ¿Se entiende? Diga conmigo figuras. No piense un dragón que aparece ahí. No piense en una interpretación literal. Piense en figuras que representan. La fortaleza, a ver si la fortaleza y la debilidad. La fortaleza interior del espíritu vence todo lo exterior de nuestras vidas. Literalmente esa es la lucha, pero está en fortalecernos nosotros interiormente para que todo lo exterior no nos afecte. Se llama manifestación. Ya vamos a ir a eso. Se llama manifestación. Manifestar Yo es... estoy masticando, te estoy escuchando y mastico esto desde lo que hemos podido haber estudiado y digo, qué complejo que se hizo cuando es tan sencillo. Dijo un amigo mío que es más fácil que embolsar enano. Esto es sencillo. Solamente tenemos que tener acceso al código de revelación. ¿Cuál es el código de revelación, hermano? Si vos interpretás literalmente esto, vos vas a estar buscando cuándo aparece el dragón del cielo, la bóveda celeste. ¿Me explico? Con esto estás robando horas de estudio y ingresos económicos a los institutos. No me meto. No le robamos nada a nadie. Bueno, seguimos. Entonces, los 3 personajes de la historia. La primera que aparece una mujer, el segundo un dragón, dijimos el diablo. Más adelante dice que es el diablo. Así lo dice, ¿no? No nos deja margen a una interpretación errada. Todo el pasaje no nos deja margen a una interpretación errada. Si erramos es porque intencionalmente tenemos un preconcepto de que esto es un cumplimiento futuro. Pero si vamos sencilla y sinceramente a la interpretación del texto, vamos a encontrar el cumplimiento en el pasado. Sí. Aparte en Jeremías 28 lo describe bien. Ezequiel 28. Vamos a ir a Ezequiel 28.
Después vamos a ir. Cuando le toque el turno a este arrogante, vamos ahí. Vamos ahí. Verso 5. Y el tercer personaje de la historia es un hijo varón que nace para el trono de Dios. ¿Quién es ese? ¿Hay forma de errar? No hay forma de errar. No hay forma de errar. Recuerden que el mensaje de Apocalipsis, en el propósito de Juan, fue mostrar la transición del antiguo al nuevo pacto. De alguna manera, el divorcio de Dios de la nación de Israel, la esposa del antiguo pacto, su antiguo pacto, y la migración a la nueva dimensión, al tiempo presente, que es la vigencia de la esposa gobernando en la tierra junto a Cristo. ¿Sí? ¿Que eso cuándo sucedió? Eso está vigente hoy, no lo tenemos que esperar después. Dijimos, ¿la iglesia es la esposa o la novia de Cristo? La esposa. No es la novia. ¿Por qué tantas canciones diciendo la novia, la novia, la novia? Porque piensan que el cumplimiento de Apocalipsis 19, 20, 21 va a ser futuro. Y que una ciudad, la santa ciudad, la Jerusalén celestial, vendrá con calles de oro y como lo describe, con 12 perlas de... Cuando todo aquello es símbolo de lo que hoy sucede. Cuando Dios migró el plan de los siglos, la administración de Dios, del pueblo del antiguo pacto al pueblo del nuevo pacto, al pueblo del pacto eterno llamado la iglesia. ¿Sí? Migró los tiempos, la administración de Dios cambió. Bien. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿A dónde fue la batalla? En el cielo. La primer señal, la mujer, ¿dónde fue? En el cielo. El dragón, ¿dónde apareció? En el cielo. Y ahora la batalla, ¿dónde es? En el cielo. Diga guerra espiritual. Guerra espiritual. Cielo implica la dimensión del espíritu. ¿Sí? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí estaba la tercera parte que arrastró con la cola, tras de sí. Miguel, mis hermanos, es el ángel protector. Miguel es el ángel protector de la nación de Israel. ¿Sí? Pues yo no tengo nada que ver, no me cabe, Dice, ¿quién como Dios? Bien, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, para el demonio, ¿sí? Para el diablo y su ejército. No se halló ya lugar en el cielo para ellos. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diga conmigo, lanzado fuera. Lanzado fuera. Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿dónde pasa todo esto? En el cielo. En el cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, cuando el diablo fue arrojado, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Y acá es clarísimo. La dimensión del espíritu le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Cristo. A Cristo. Después que el diablo es echado fuera, ¿y a dónde es echado? A la tierra. Ay de aquellos que moran en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Hay de aquellos que han despertado a la verdad del Espíritu por medio del Evangelio glorioso y eterno. Y hay de aquellos que no han despertado a la verdad del Espíritu porque están a merced del diablo. Están a merced del diablo. Teológicamente, en lo que es la dispensación del Apocalipsis, te hablan de el segundo ataque del diablo y de cuando... Segundo, tercero. Claro, la segunda venida de Cristo se divide en primera y segunda etapa. Sí. Y hay un revuelo ahí. Es una locura. Bueno, mis hermanos, la resurrección, hay una primera resurrección, hay una segunda resurrección, hay una tercera resurrección. Son matemáticas. Entonces, momento, que todo este vocabulario es un vocabulario simbólico para entender una estructura de pensamiento. Y la estructura de pensamiento, me estoy adelantando, tiene valor estratégico en la guerra espiritual. La guerra espiritual no es por territorios físicos y materiales. La guerra espiritual es por estructuras pensantes, que es lo que verdaderamente gobiernan las vidas. Bueno, pero me estoy adelantando. Me estoy descubriendo los valores estratégicos de la guerra espiritual y todavía no vimos los tres personajes que se ven en la historia. Pero no terminé de leer. Por lo cual, alegraos, verso 12, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. De nuevo, esto es figura. Acá un tiempo equivale a 360 días, a un año, vamos a redondear así, a un año. Entonces, un tiempo y tiempos y medio tiempo son 3 años y medio, ¿sí? Después vamos a ver un acontecimiento histórico que le da cumplimiento a esto. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esto está fuerte. Esto va a ser la conclusión, la aplicación, porque vieron que nosotros primero hablamos de la interpretación y al final hacemos una aplicación. Bueno, esto va a ser la aplicación. Agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Entonces, los tres personajes, ahora los vemos en orden de importancia. Primer personaje de la historia, en orden de importancia. Diga conmigo, Cristo, el Rey. Al final del capítulo 4 dice,
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hay un hijo naciendo en la figura, en la ilustración. Verso 5 habla de este personaje, el más relevante de toda la historia. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue protegido, ¿sí? Fue arrebatado, fue protegido para Dios y para su trono. Regirá con vara de hierro a las naciones. Miren, Jesús se presenta en el capítulo 19 como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nos revela en todo el libro de Apocalipsis la dimensión del Espíritu llamada Reino de Dios, del que nos ha hecho participantes. Por eso dice ya en Apocalipsis 1:6, dice, el que nos hizo, al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Esto es Apocalipsis 1:6. O sea que levante la mano derecha. No vamos a hablar rápido, vamos a decir, yo soy un rey de su reino. Lo entiende, una reina, en el caso de las damas presentes y las que nos están siguiendo. El libro de Apocalipsis muestra la expresión presente del reino de Dios entre los hombres, un reino de naturaleza espiritual, ¿sí? No físico-material. Las veces que la iglesia quiso materializar en forma de un estado más de la tierra, erró, ¿sí? Acá estamos hablando de una nación espiritual. Diga conmigo reino de Dios. El reino de Dios es el tema central de Apocalipsis. Pero ¿no habíamos dicho que era Jesucristo el tema central? Claro. Porque explíqueme usted, mi hermano, cómo separa al rey del reino. Imposible. No hay manera. Entonces, estar en Cristo es estar en el reino. Estar en el reino de Dios es estar en Cristo. Habíamos dicho que hay tres personajes, no lo dijimos hoy, pero lo voy a citar. Hay tres personajes, uno vamos a ver la semana que viene. Hay tres personajes claves para interpretar el libro de Apocalipsis. Esos tres personajes son Cristo, el Rey y el Reino, juntos. El segundo personaje del libro de Apocalipsis, ¿sí?, es la bestia. Es la bestia. Es el reino sin el rey. El reino sin Dios. El reino sin Cristo. Ahí tenemos todas las filosofías humanistas encolumnadas detrás de este personaje tipificado por la bestia, que era un rey en ese momento, pero es el rey sin Dios. Tercer personaje, un falso profeta. En el libro de Apocalipsis tenemos el tercer personaje, que es el falso profeta, que es Dios o el rey sin el reino. ¿Qué es eso? La religión. Hablar de Dios por todos lados, pero no manifestar el principio de cómo se rige toda la creación natural, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las tres grandes escuelas de pensamiento expresadas. El rey y el reino unido, Cristo. El reino sin Dios, la bestia. Dios sin el reino, el falso profeta, la religión, ¿sí? Ahí están representadas las tres corrientes que mueven, que son puestas, son corrientes de pensamiento, estructuras pensantes que movilizan a este mundo, ¿sí? Permítame continuar.
Cristo el Rey. Claramente, el verso 5 del capítulo 12, cuando dice que Él regirá, ese hijo varón que está naciendo, regirá con vara de hierro las naciones, hace alusión al Salmo 2, el primero de los salmos mesiánicos, Salmo de David, ¿sí? Cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se han levantado contra Jehová y contra su ungido. Recuerde que la palabra ungido en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea Mesías, contra Jehová, contra Dios y su Mesías. Mesías en el idioma griego es Cristo, ¿sí? Se han levantado, se han amotinado contra Dios y contra su Cristo. Estoy citando el Salmo 2. Yo publicaré el decreto, verso 6 por ahí. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, las desmenuzarás como vasija de barro. Final, creo que es verso 11. Honren al rey, no sea que se exalte su ira. Honren al rey, la expresión hebrea ahí es bésenle los pies. Honren al rey. Miren, esto es Salmo 2. Él regirá con vara de hierro a las naciones. Él es el rey de todas las cosas. Pregunto, ¿quién reina hoy? Primer atraso con el que se ha improntado a la iglesia. Hoy, después que Cristo murió y resucitó de los muertos, ¿quién es el rey de todo? Ustedes saben que en algunos lugares dicen que el diablo, El rey de las tinieblas. ustedes saben que en algunos lugares todavía dicen que, fíjense si esta mentalidad de espera no atrasa. El rey de todo es Cristo. El rey con vigencia y derecho absoluto es Cristo. Pero alguno dirá, defensor del atraso, del futurismo, ¿sí? Dirá, pero si nosotros vemos la sociedad está cada vez más descalabrada. Claro, está cada vez más descalabrada. ¿Por qué? Porque no vivimos en Cristo. Porque nuestra fe, nuestra estructura de pensamiento está en modo espera. Y no asumimos cuál es nuestra responsabilidad presente, que es manifestar al Cristo presente, la vida de Cristo, la victoria de Cristo, la esencia de Cristo, la mente de Cristo, la fe de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y le asignamos todavía un poder al diablo que ya no tiene derecho, que no tiene legalidad para operar en la tierra. Y si tiene alguna legalidad, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, entre los que se pierden, la tiene. ¿Por qué? Por su estructura pensante, por su ceguera espiritual, en el vocabulario del capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos al personaje más importante de la historia, Cristo, el Rey. De la metáfora, porque el capítulo 12 es claramente una metáfora. ¿Sí? Verso 10, primera parte. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Querés más claro? Échale agua. Una vez que el diablo es echado fuera, y después vamos a ver en qué momento es echado fuera, porque ¿dónde vence Jesús? ¿Dónde vence Cristo al diablo? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario resume, sintetiza todo nuestro bien
y toda la legalidad del cambio de administración de Dios. Una vez que en la cruz del Calvario Cristo declara consumado es, teletestai, la deuda fue pagada, todo fue terminado, todo fue acabado, todo fue llevado a su madurez. Una vez que Jesús lo declara en la cruz del Calvario y luego entrega su espíritu, le asestó al diablo un golpe mortal, que luego manifestó al tercer día, resucitando entre los muertos y cambiando el dominio de todas las cosas. ¿Alguien sabe lo que es dominio? Dominio es la máxima, esto es para que anoten por ahí, pero no lo voy a desarrollar. Es la máxima expresión o manifestación del reino de Dios. Para ejercer total dominio sobre todas las cosas. Entonces, en la cruz del Calvario, Cristo lo cambió todo. Cristo lo cambió todo. Cuando el diablo estaba saboreando su victoria diciendo hemos terminado con el Hijo de Dios, el consumado es, descubrió, reveló, dio a conocer a los principados y potestades la tremenda victoria de Cristo en la cruz. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de ese momento, y no a partir de otro momento futuro, no algo a lo que tenemos que esperar, a partir de ese momento, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera. Después vamos a explicar este término, lanzado fuera. El acusador de los hermanos, de nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, primer personaje, Cristo el Rey, el más importante de todos. ¿Entiende usted que es Él quien gobierna sobre cielos y tierra? ¿Por qué no es operativo todavía ese reinado? No es visible por nuestro atraso. Porque vos y yo no asumimos aún esa esencia, esa mentalidad, ese diseño del reino de Dios. ¿Ok? Seguimos. Segundo personaje en nivel de importancia en el pasaje es la mujer. La mujer que representa dos cosas. Si usted mira los símbolos, representa, diga conmigo, la mujer. Porque usted va a ver cómo en el libro el pueblo terrenal es comparado con una mujer. ¿Sí? Aparece una gran ramera. Aparece la mujer encinta. Pero después aparece la esposa de Cristo. ¿Sí? Porque usted ve la secuencia del cambio de administración de Dios, de su antiguo pacto con su esposa Israel, quebrantado, como dice Jeremías, capítulo 9, quebrantado y asumido por la nueva administración de Dios, la esposa celestial, llamado la iglesia. ¿Sí? Acá la mujer, observe los símbolos. En el cielo una gran mujer vestida de sol, diga gloria, diga brillo, destello, doxa en el griego, vestida de sol, resplandeciente. ¿Sí? Con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa la luna debajo de sus pies? El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 16, verso 20. Mas Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mas Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Se lo escribe a la iglesia. Entonces, la luna como símbolo de la luz gobernante en la noche, ¿sí?, está debajo de los pies de esta mujer. Esta mujer representa física y terrenalmente una profecía que en los tiempos de que en los tiempos de Juan ya se había cumplido, que es María,
la Virgen. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Pero también representa espiritualmente a la Iglesia de Cristo. Momento, por favor. ¿Por qué yo digo que representa a la Virgen María también? Porque es una mujer que da a luz un varón que es destinado para el trono. Física y materialmente, ¿quién dio a luz a ese varón? Entonces es inobjetable. Por ahí dicen que los evangélicos no creemos en María. Creemos en María, solo que no la adoramos, no la veneramos, no la exaltamos. Si la misma palabra de Dios dice que ella es bienaventurada más que todas las mujeres. Vehículo de Dios en su generación para traer al Cristo en los días de su carne. ¿Me sigue? Pero no la adoramos, no la veneramos, no le pedimos, no le asignamos roles de mediación. No entendemos que no es la Madre de Dios como se presenta, sino la Madre de Jesús, la manifestación en carne del Cristo, ¿sí? Y que vivió la experiencia que encaja en este cuadro profético. Particularmente por la proximidad de Juan con María, creo que Juan se inspira en lo que conoce de la historia por boca de María. Cómo el dragón se paró para devorar al hijo que nacía. ¿O qué le dijo el ángel a José? No vuelvas a Nazaret cuando estaba en Belén. Toma a tu hijo y vete a una tierra extranjera. Por eso la palabra se cumple de la profecía cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Porque ¿a dónde fue José con María durante 3 años y medio? Al desierto y a Egipto. ¿Me está escuchando? ¿Durante cuánto tiempo? 3 y medio. 3 años y medio, porque acá dice un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Durante estos 3 años y medio, ellos vivieron en Egipto, ¿sí? Ese fue el cumplimiento histórico. ¿Por qué? Porque el dragón quería devorar al varón, al niño que había nacido. ¿Y cuál era el plan? Inspiró a Herodes, subordinado romano, judío, subordinado romano, al rey Herodes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haga una tremenda matanza, que es la matanza de los inocentes. ¿Sí? Todo niño de menos de 2 años tenía que ser ejecutado. Y porque Dios se le reveló en sueño a José y ellos descendieron a Egipto, entonces Jesús fue guardado. El texto dice que se le dio las alas de la gran águila para volar al desierto por un tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sí? 3 años y medio. Y evitar así que el diablo corte el plan y el programa de Dios. El diablo operando allí bajo el espíritu de Faraón, manifestado en otro tiempo, porque cómo Faraón iba a cortar a la nación hebrea en los tiempos previos a Moisés. Instruyó a las parteras de los hebreos para que matara a todos los niños, varones nacidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo el diablo pretendía detener allí la obra de Cristo? Y pregunta, ¿Juan conocía esta historia o no? Sí. ¿Por qué? Porque él era el guarda personal de la Virgen María hasta el último de sus días en la tierra. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo.
¿Me sigue? Pero esa historia espiritual tiene una historia natural, tiene una repercusión en el mundo espiritual extraordinaria, porque hay una mujer en el tiempo presente dando a luz a un hijo. Y el hijo es arrebatado para el trono de Dios y su reino. ¿Cuál es esa mujer? Diga conmigo, la iglesia. La iglesia está dando a luz en la presente generación al Cristo presente. Cuando alguien despierta por la fe, por la predicación del Evangelio, ¿sí? Despierta por la semilla espiritual, como decía Lutero, nosotros somos encargados de llevarle a todos los hombres el Evangelio a sus oídos. Luego el Espíritu Santo de Dios llevará el Evangelio desde los oídos al corazón, al espíritu del hombre, para que crean. Nuestra labor no es convertir a nadie, no es convencer a nadie. Nuestra labor es proclamar la victoria de Cristo. El Espíritu Santo hace lo otro, lo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo lleva la semilla del Evangelio desde los oídos hasta el espíritu de la gente. ¿Ok? Él es el que convence de justicia, juicio y pecado. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Proclamar el Evangelio del reino, para que la gente despierte. Bien. Entonces, la mujer representando a la iglesia, hoy dando a luz al Cristo para la presente generación. Pregunta, hoy el control de la población, bajo el argumento de control de la población y de aborto y todas estas cuestiones, es nada más ni nada menos que, lo digo claramente, la muerte del Cristo que están haciendo. ¿Me está siguiendo? Porque cada niño que nace es un proyecto de Dios para la manifestación del Cristo presente de esta generación. No es que uno de ellos va a ser Cristo, sino que todos los que despierten compondrán el cuerpo glorioso de Cristo donde Él se manifieste. Bien, Cristo el Rey, primer personaje. Segundo personaje, la mujer. A la mujer se le es dada las alas de la gran águila para que huya al desierto. ¿Sí? Es una figura de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Quién es la gran águila? Dios se presenta como un águila. Se le dio para volar al desierto. Mi hermano, no te olvides nunca que la naturaleza de la iglesia es celestial, es espiritual. No creas que será con cuestiones terrenales y materiales que la iglesia llevará a cabo su tarea. Seguro habrá una manifestación clara en el plano natural y físico, pero será con elementos de naturaleza espiritual que se llevará a cabo la tarea. Diga conmigo iglesia. ¿Cuál es la primera imagen que se le viene a la presente generación cuando yo digo iglesia? Un salón, un edificio. Entonces ha venido a ser un objetivo para los ministros que entienden de esa manera la verdad del reino, tener edificios cada vez mayores, cada vez más grandes, cada vez que revelen mayor gloria de Dios. Y no critico esto, solo que hay una verdad superior. Esos templos y esos tienen valor solo si sirven para que
la presente generación despierte. Algunos trabajan levantando templos de piedras. Mi pregunta es, ¿cuándo los apóstoles edificaron un templo? ¿Cuándo los apóstoles edificaron vidas? ¿Y cómo se edifican las vidas? Por la palabra del testimonio y por la manifestación clara de la persona de Cristo. Diga estructuras pensantes. Todo lo que apuntale el pensamiento del reino en una vida, del gobierno de Cristo en una vida, es la edificación de Cristo. Me preguntaron, no puedo decir. Sigo. Diga el dragón rojo. En importancia, el tercero de la historia. ¿Sí? El tercero de la historia. El dragón rojo. Verso 3 y 4 leo. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el libro de Daniel aparece allí también las figuras, ¿sí? Son figuras, hermano, que representan cosas. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles, ¿sí? Dice, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Bien, verso 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En un rato vamos a ver en qué momento se cumple eso y Jesús lo anuncia. Dice que el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10, segunda parte. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Solo una aplicación breve, muy breve. Diga acusación. Deje de juzgar a los hermanos. Porque para su Señor está de pie o para su Señor cae. Deje de juzgar su forma y estilo de vida. ¿Sí? Deje de juzgarlo. Las cosas son como son. No juzgue a sus hermanos. ¿Sí? Sea determinante con los principios del reino de Dios. Juzgue a los sistemas de este mundo y a su pensamiento gobernante. Seguimos. Entonces oí una gran voz en el cielo, verso 10, que decía, ahora ha venido verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. De la tierra y el mar, la naturalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sabe el diablo? Estoy harto, diga conmigo atraso. Todas estas enseñanzas que generan atraso, ¿no? Guarda con el diablo, porque el diablo sabe. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Dice, hasta un refrán popular que todo el mundo tiene acceso. ¿Qué sabe el diablo? Una sola cosa sabe el diablo. Le queda poco tiempo. Listo. ¿Qué sabe el diablo? Pregunta. ¿El diablo sabe como Dios? ¿Es omnisciente el diablo? ¿Lo sabe todo? No. Entonces, deje de glorificar al diablo, hermano. Dios lo sabe todo. ¿El diablo qué sabe? Una sola cosa sabe el diablo. Que le queda poco tiempo. Dice el texto acá. Sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué sabe el diablo? Perdón, sigo. ¿Qué impulso de glorificar al diablo que hay adentro de las iglesias?
iglesias donde se habla más del diablo que de Cristo. Diga conmigo atraso. Atrás. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Alguno podrá estar pensando, no, pero este no cree entonces en el diablo. No, yo no creo en el poder que la iglesia le asigna al diablo. Está atrasado. En otro tiempo lo tuvo. Hoy no, porque Cristo murió y resucitó. Porque Él le dio autoridad a la iglesia, como se la dio a sus discípulos en Lucas 10, a los 70, en Mateo 10, a los 12. ¿Sí? Tengo una hermana en la fe, a quien amo en el Señor, que vivió una vida tan oscurecida que pretendía en este tiempo adorar al diablo y a sus demonios, antes de tener un encuentro personal con Cristo. Fue una lucha ministrarla durante muchos meses hasta que fue libre. Claro, en aquel tiempo teníamos una fe atrasada y no entendíamos lo que entendemos hoy. Su liberación hubiera sido mucho más breve, pero Dios hace como Él quiere, o mejor, de acuerdo al nivel de entendimiento que nos permite acceder. ¿Sí? Mi hermano, ver a esa persona libre, sana, sirviendo y manifestando el reino de Dios, es una delicia y una gloria. ¿Me entiende? Pero quiero decirles, ningún poder y autoridad el diablo puede tener con la iglesia. Nada. Absolutamente, ¿cuánto? Nada. Nada. ¿Por qué entonces tiene ascendiente sobre las congregaciones? Porque las congregaciones, en algunos casos, le ceden autoridad. ¿Cómo? Teniendo una fe atrasada. Luchando con demonios. No que no haya una operación demoníaca sobre alguna gente que está oscurecida. La hay. Pero ante la más mínima anuncio del Evangelio del Reino, esa presencia que oscurece la vida, ¿qué tiene que hacer? Irse. Ante la sola presencia del Rey de Reyes que portamos en nuestra vida, ¿qué tiene que hacer aquello? Irse. ¿Me sigue? Sí. Y ese atraso en realidad viene más del alma que no está regenerada, no del espíritu. Siempre viene del alma, nunca del espíritu. No hay tal cosa como problemas espirituales en la vida de la gente. Eso también forma parte del atraso. La gente no tiene problemas espirituales, la gente tiene problemas en el alma. En el espíritu, ¿qué problema va a haber si Cristo es el residente del espíritu? ¿A dónde está el problema? En la estructura de pensamiento. ¿Y dónde está la estructura de pensamiento? En el alma. En el alma. Sigo. Por eso, el lugar del conflicto, el segundo cielo, las regiones celestes, los lugares celestiales, ¿a dónde es? El alma del hombre. Por eso la guerra no se produce afuera. Había un demonio parado sobre una alacena y desde ahí me miraba. Entonces yo le tiré agua bendecida por el pastor.
o el agua bendita que le robé al cura y entonces se fue del territorio. Hermano, eso es misticismo. Muchas veces me han invitado para ir a orar porque la gente cree que su casa está con problemas espirituales, dicen, ¿no? En realidad el que tiene el problema es un morador de la casa. ¿Se entiende? Resulta que hay un morador siempre en un lugar cuando vos vas a orar por una casa. Resulta que hay uno de esos moradores que actúa como portaaviones del enemigo. Salen todos desde ahí. No sé si me explico. Claro, si nosotros somos la casa. Si la casa somos nosotros, bien. El territorio somos nosotros. Es por las vidas de la gente. No es por limpiar una pieza. No sé si se entiende. Mentalidad de atraso. El dragón. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es la lucha por la supremacía de en qué cosas vos creés. ¿En qué crees? Hago un paralelo con algo que sucede en una fe muy primitiva en la gente. Pero no por ser primitiva no es operativa esa fe. Cuando alguien, y a lo mejor alguien acá pudo haber ido, alguien que nos está viendo, va a un curandero, por ejemplo. Y el curandero le dice, hace esto. Y vos vas, lo haces, y o te sanás, o tenés un avance financiero, ¿Por qué te crees que es? Porque hay una fe que, aunque primitiva, opera en tu vida. Y tu vida se va oscureciendo porque esa fe es anti Dios. ¿A dónde se oscurece? Adentro tuyo. En tu estructura pensante. Entonces vos cuando tenés una dificultad, ¿dónde acudís? Ay, yo tengo a mi Jesucito, pero me voy a ver a la Doña Paca. ¿Me explico? Entonces, tu fe se oscurece, se embota. Pero tenés que pagar encima. La guerra espiritual sucede, ¿dónde? En el interior del hombre, en estas regiones celestes, en su alma, no sucede afuera. Afuera hay una manifestación de aquello, que la vamos a ver al final como conclusión. Entonces la guerra espiritual que se llamó hasta ahora, es por una supremacía a nivel de lo que creemos. Si vos crees en Jesús, ¿a quién vas a acudir? No a Doña Paca, no al templo. Ahora, si vos crees que es el pastor el que te va a tocar y ¿a quién vas a acudir? Al pastor. Pueblo de Dios, que se movió bajo una dimensión del antiguo pacto. Y ahí es de qué más Este habla no la es boca. el tiempo de los superungidos. Este es el tiempo del Cristo corporativo. ¿A quién voy a ir, Señor? A mí que me ore el pastor. Por Dios. El pastor va a orar porque tiene que manifestar al Cristo presente. ¿Pero quién tiene que orar? ¿Quién tiene que orar? Hay algunos que creen que son operaciones de dones. O sea, vení, yo te oro, entonces te sano. Bueno, entonces, ¿qué manifiestan?
ese nivel de operatividad. Pero hoy el día es perfecto. Hoy el día es pleno. Para aquellos que todavía no tienen esa fe, nosotros seguiremos orando por ellos y Dios seguirá sanando y liberando y reprenderemos y serán libres. Hasta que les amanezca y la estructura pensante de ellos sea la del reino de Dios, la mente de Cristo. Y ellos generen todas las operaciones de Dios en y desde su vida. Gente dependiendo de pastores. Óreme, bendígame, sálveme, falta que diga. ¿Y qué puedo hacer yo por vos? Yo voy a orar, yo te voy a aconsejar, pero no te puedo solucionar la vida. Mi hermano, la gente se ofende y por ahí se va de las iglesias cuando escucha cosas así. Lo siento, es la verdad. Es Dios operando a través de tu vida. Después construimos monstruos de nuestros ministros. Los convencemos de que es Él. Y no es Él. ¿Quién es? Es Cristo en nosotros y a través de nosotros. Si después cae la cabeza, cae toda la iglesia. Es que ningún ministro es la cabeza de la iglesia, mi hermano. Mentalidades de atraso, antiguos pactistas que nos penetraron por todos lados. ¿Cómo las dejamos pasar? Gente congregándose durante añares en congregaciones que se movían bajo principios del antiguo pacto. Son más sinagogas que iglesia. ¿Qué es una sinagoga? Un lugar donde se reúne un grupo de familia a leer la palabra, a cantar alabanzas y a orar a Dios una vez en la semana. Después nos vemos el próximo día de reposo, dijeron. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la agencia de manifestación, de gobierno de Dios en la tierra. Entonces, iglesia y sinagoga son incompatibles. Pero hoy la expresión de culto de la iglesia parece más una sinagoga que una iglesia. Mi hermano, la guerra espiritual es por la estructura pensante de la iglesia. Sí, Marce. Creo que hay una pregunta de la profeta Silvia. Mi señora. Sí. Entonces las posesiones es en el alma, no en el espíritu. Totalmente. Son posesiones así. Son posesiones. Y son en el alma. ¿Y a causa de qué? De un alma oscurecida. ¿Por qué vemos al diablo acá, un dragón? ¿Usted conoce el personaje mitológico dragón? Si no, mire el dibujito animado, Mi Dragón Favorito creo que se llama, o Criando a mi Dragón, una cosa así. Qué lindo dibujito. No, es una cargada, ¿no? Usted sabe que es un dragón en la mitología, ¿sí? Un animal, ¿sí? Que tiene una particularidad que no tiene ningún otro animal, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad? Lanza fuego. Lanza fuego por la boca. Pero acá dice el texto que el dragón que se paró para devorar a la mujer, en el momento que iba a devorar a la mujer, y a lanzar el fuego, dice, y todos dirían, los va a quemar. ¿Cómo es que se llama esta serie tan famosa? De los dragones. Oh, bueno, se me fue. Dice verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Cómo? ¿Qué lanzó? Agua. ¿Fuego? No. ¿Qué lanzó? Agua. ¿Y qué implica esto? ¿Qué espera que usted que lance un dragón por la boca? Fuego, no agua. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación más sencilla que embolsar enano, dijo.
diga fuego. Le preguntaríamos a Dios, ¿y dónde está el fuego de Satanás? Dios fue el tercer querubín protector, puesto en el monte de Dios, según Ezequiel 28, en una figura ilustrativa de Tiro, del rey de Tiro. Gobernante fenicio. Muy interesante esto, ¿no? Muy interesante. Ellos gobernaban esa zona del Mediterráneo, los fenicios. Tiro era la capital de Fenicia. En la historia había una aldea greco-fenicia en Chipre. Bueno, no los quiero aburrir, les doy esta información, la reduzco, que se llamaba Siracusa, que los romanos en el siglo II, antes de Cristo, sitiaron. En ese lugar, un ingeniero, filósofo, científico griego, llamado Arquímedes, defendió la ciudad con un arma secreta llamada, que pasó a la historia con el nombre de fuego griego, ¿sí? Con el cual encendieron los barcos de toda la flota romana y así fue librada Siracusa. Para el rey de Tiro, capital de los fenicios, el fuego era muy importante. Tiro es una península que en los días del rey de Tiro, que dominaba el Mediterráneo, tenía dos puertos, una península con dos puertos, que ellos la separaron, cortaron la tierra y la separaron del continente, ¿sí? Cortaron la lengua de tierra y la separaron del continente. Entonces hicieron como si fuera una isla la ciudad. Y era una isla inexpugnable. ¿Quién la conquistó? Alejandro Magno, en uno de sus principales asedios, ¿sí? De una ciudad que no iba a caer jamás. Bueno, ese es el rey de Tiro, un hombre poderosísimo, comerciante y mercader. Ese tipifica al diablo en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y en un momento, en el verso 18, porque estamos hablando del fuego, tú, querubín grande y protector, eras el sello de la perfección y de la hermosura. En el huerto de Edén estuviste. Te paseabas entre las piedras de fuego, dice, hasta que se halló maldad en ti a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Sí? Pero en el verso 18, literalmente dice del rey de Tiro, figura del diablo, dice: fuego fue quitado de en medio de ti que te consuma. El fuego de este dragón fue arrancado por Dios. Porque el fuego, escúcheme por favor, el fuego es el elemento para la adoración a Dios. ¿Para qué? El fuego representa la pasión. ¿La qué? El fuego representa la pasión. ¿Y a dónde está el fuego? Si el fuego fue quitado del diablo, porque cuando él fue creado como un querubín protector tenía fuego, porque su fin era la adoración a Dios. ¿A dónde está el fuego? Juan el Bautista dijo así: no soy yo el Cristo, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde está el fuego? Levante la mano derecha y diga: el fuego fue puesto en mi interior por el Espíritu Santo de Dios. Por eso en el Pentecostés, lenguas de fuego había como repartidas en sus cabezas, la visión allí. Porque el fuego hoy es un símbolo de la pasión
de la entrega y de la adoración de una iglesia. Yo no estoy hablando de la canción, estoy hablando de adoración real, estoy hablando de la entrega hacia la persona de Cristo en la iglesia. Diga fuego. El fuego está en mi interior para rendirlo todo a Jesús. Y lo maravilloso que no es un fuego destructivo, es como el fuego de la zarza de Moisés. ¿Qué tenía la zarza de Moisés? La zarza de Moisés ardía, pero no se consumía. Ese fuego, por eso, para conocerlo a Él, para la intimidad con Él, para servirlo a Él, para ministrar la vida de los hermanos, para la palabra de Dios, para la proclama del Evangelio del Reino, para mis contribuciones financieras al reino, para mi proyecto de vida, para el desarrollo de todas las cosas, en mi vida, ¿qué tiene que haber? Fuego. Si no hay fuego, fuego no es gritar pavadas. Fuego no es arrastrarse en un altar. Fuego no es la exageración de las conductas. Fuego es la contundencia de la rendición a Dios. Entonces, mis hermanos, no podés servir, no te podés acercar a Dios sin fuego. El fuego que le fue privado al diablo, en forma multiplicada, está en tu corazón y en el mío para rendirnos a Dios. Amén. Porque el diablo, vamos a la realidad de la milanesa con el diablo, para terminar. Juan capítulo 12, verso 31. Ahí en el Evangelio de Juan, mismo autor de Apocalipsis, misma expresión, usándola en el mismo sentido, está hablando que vinieron unos griegos a hablar con él. Su fama ya había trascendido su nación. Hablar con Jesús. Y cuando vinieron esos griegos, él entendió que había llegado ya su hora. Cuando el conocimiento del nombre de Jesús ya trascendió las fronteras del pueblo hebreo, entonces él entendió que había llegado su hora. En el capítulo 2 de Juan, Jesús reprende a María y le dice: mujer, no ha llegado aún mi hora. Pero en el capítulo 12 de Juan le dice: ciertamente ha llegado mi hora. Capítulo 12, verso 31. Vamos a leer desde el 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió: ha llegado mi hora, verso 23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sigue: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Porque él sabía que se enfrentaba a la cruz. ¿Sí? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Mi hermano, ¿de qué está hablando? De la anunciación de su muerte, ¿no? Ahora es la hora. Y ahí empieza el último recorrido de la vida de Jesús, ¿sí? Capítulo 13,
la celebración de la cena en el aposento alto, y ya después, 14, 15, 16, el discurso del aposento alto, 17 la oración intercesora, 18 los juicios, 19 la crucifixión, 20 y 21 la resurrección. Eso es lo que tenemos por delante del Evangelio de Juan. Acá dice: ha llegado mi hora. ¿Mi hora de qué? La hora de enfrentar la muerte, de enfrentar la cruz. Entonces, en ese momento, verso 31, en el momento de enfrentar la cruz, recuerden cuando Miguel se enfrenta a Satanás en el capítulo 12, dice el texto: y fue arrojado fuera. Satanás, la serpiente antigua. ¿Sí? Arrojado fuera. Pero mire lo que dice el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? No está hablando del juicio final. Está hablando ¿de qué? De la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Del presunto juicio final. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Diga conmigo: echado fuera. Echado fuera. ¿Cuándo entonces el príncipe de este mundo fue echado fuera? En la cruz. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Por qué ante él, en el nombre de Jesús te vas, los demonios se tienen que desalojar una vida? Y llevarse consigo la oscuridad, las tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen derecho legal. Ah, pero el pecado. Si vos crees que el pecado le da autoridad legal, todavía, eso es lo que pasa. Entonces te enroscás en un enfrentamiento con un diablo que vos decís que tiene autoridad. Pero el pecado, como entidad legal, fue destruido por Cristo. ¿Me sigue? Entonces, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Con la muerte de Cristo no hubo más legalidad. ¿Por qué se tiene que ir? Porque no es legal que ocupe un lugar. Por definición, demonio es un espíritu desubicado. Los espíritus fueron puestos para que ministren en la dimensión del espíritu. Pero del espíritu fueron arrojados. Del cielo fueron arrojados. ¿A dónde? A la tierra. Los demonios son un espíritu desubicado. ¿Sí? No desubicado porque hablan mal, sino desubicado porque no hay lugar para ellos. Han sido echados fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la Iglesia ante una evidencia de una fe desactualizada que se manifiesta en la operación de demonios en una persona? ¿Echarlos? ¿Y qué tienen que hacer los demonios? Irse. Y todos esos mitos de los demonios agarrando del cuello a los ministros, que no, que si vos tenés una falta, que te lo va a sacar. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero si al diablo hay que echarlo fuera. ¿Y desde cuándo? Desde que Cristo murió y resucitó. Porque es un espíritu ilegal. ¿Sí? Ilegal. La expresión ekbaló significa echado para siempre. ¿Me sigue? Echado fuera. Entonces el diablo fue desalojado, número 1. Número 2, Colosenses 2:15. Fíjense cómo la Iglesia todavía ha ministrado una fe desactualizada. Y si la fe está desactualizada, lo que sucede es que lo que se manifiesta operativamente es esa fe desactualizada, atrasada, dicho de otra manera. Verso 13 voy a leer, desde el 13, quiero llegar al 15. Y a vosotros estando, Colosenses 2:13 al 15, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cada vez que me encuentro con este texto quiero explicar. El acta no es un documento. El acta que nos era contraria era el cuerpo mismo de Cristo. ¿Qué fue clavado en la cruz? El cuerpo de Cristo fue clavado en la cruz. Ahí estaba la síntesis del acta que nos era contraria. No es un documento. Esto de que las personas tienen que renunciar porque el diablo tiene un documento en su mano de cada cosa que... Mi hermano, mire la cruz basta, diga conmigo, la cruz basta. La cruz basta. No hay un método, sistema esotérico que ayude a la cruz. La cruz basta. El método humano yo lo escribo en un papelito y después lo deshago, porque puede ser un símbolo, un gráfico, y los símbolos pueden ayudar, pero no es el símbolo, es la cruz. ¿Me entiende? Entonces yo tengo que repetir, renuncio y que pim, pim, pim. No es el símbolo, es la cruz. Es la cruz. No crea que es el símbolo. ¿Qué es? La cruz. Esto es tener una fe cristocéntrica. Esto es asignarle toda gloria y honra a Él. Porque si es un método... Despojado. Verso 15. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo fue absoluto. No solamente el diablo fue desalojado y los demonios, sino que ahora fueron despojados. El diablo hoy, por lo tanto, como dice el pastor Estamateas, ¿sí?, es un ejército vencido que huye en desbandada y que como arma solo le quedaron en su mano piedras y palos. Puede hacer daño con piedras y palos y un poquito todavía, ¿sí? Pero son piedras y palos. No hay más nada en el arsenal del diablo. El diablo solo es una boca grande. Por eso él ruge como león rugiente. No dice que es un león. Dice como león. El león es Cristo. Pero él ruge como león. Hace... ¡oh! Y cuando vos te das vuelta lo que ves es un gatito. Todo lastimado y sarnoso. Perdónenme la expresión, me gustan los animales, pero lo tengo que graficar de alguna manera. Todo lastimado y sarnoso. Gruñe. Ruge como un león rugiente. Entonces no corras ante el rugido. Date vuelta, miralo, enfrentalo. ¡Tac! No hay autoridad. Todo está deshecho. La obra de Cristo me dio todo poder y autoridad para hollar las obras del diablo. Pisamos escorpiones y serpientes. Hollamos las obras del diablo. ¿Me entiende? Despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue un humillador. Cuando el general Tito lleva 250.000 cautivos judíos, ¿sí? La semana que viene vamos a ver cómo algunos, el que dice, el que cautiva va a cautividad. La semana que viene, eso está en el capítulo 13 de Apocalipsis. El general Tito lleva triunfante 250.000 esclavos judíos, ¿sí?, en el año 73, 74, a su retorno a Roma. 250.000 judíos cautivos para servir como esclavos a los romanos, ¿sí? Los lleva de retorno. Y él tiene su caravana de victoria. Y entre los que estaban presentes en esa caravana de victoria, había 3 o 4 de los generales judíos.
en el material Epifanías, cuando salga, van a poder leer sus nombres y demás. Ahí está el registro de la historia y la cita de qué lugar de la escritura de Flavio Josefo sale todo esto. Bien. Este triunfar públicamente sobre ellos en la cruz es traerlos en caravana de victoria, donde el general triunfante iba adelante y atrás venían todos los cautivos, encadenados, casi desnudos, y siendo exhibidos por toda la población de Roma. ¿Sí? Así fue el diablo y sus demonios en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué autoridad y ascendiente tienes sobre tu vida? Revelate sobre todo pensamiento que hayas atribuido, que le hayas dado al enemigo, que se haya formado en tu interior de que él tiene algún tipo de poder. ¿Estás en Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué poder tiene contra vos? En tercer lugar, Hebreos capítulo 2, verso 14. El diablo no solamente fue desalojado, despojado, también fue destruido. Ya terminamos. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pregunto, ¿Cristo ya murió o no? Sí, ¿Y resucitó? sí. ¿Ahora murió o todavía tiene que morir? No, ya murió. Y dice que cuando él murió, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, el diablo, ¿en qué situación está? No gobierna sobre las naciones de la tierra. El diablo está destruido. Y si nosotros no vemos esto todavía, es porque tenemos una fe atrasada. Si no manifestamos esto en nuestra vida, es porque nuestra fe está atrasada. Porque creemos que todavía hay cosas que tienen que pasar, todavía el diablo tiene que ser destruido, todavía hay que quitarle la autoridad, todavía hay que tomar la tierra, todavía hay que... Hermano, en el momento que nosotros creamos en el poder real de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la operatividad del reino de las tinieblas termina, cesa, para abrir paso al reino de Dios. Hasta acá la clase, mi hermano, de la clase de hoy de la guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual es algo que sucede en la dimensión mental del hombre. Pero el alcance es lo que sucede en la dimensión mental de la sociedad. ¿Cuál es la dimensión mental? ¿Qué gobierna la dimensión mental de la sociedad? La cultura. La cultura. Por eso hay tanto choque de intereses entre los principios del reino de Dios y los principios de las tinieblas en el mundo. Iglesia, basta de dividirse, basta de fraccionarse, basta de perder el tiempo en atrasos. Hay una sociedad que influenciar, que imprimirle los valores y los principios del reino presente de Dios, para que ese reino esté al alcance de todos. Vamos a orar. Espíritu Santo, ministramos tu persona esta mañana. Tu palabra, Señor, te rogamos que vos la administres en nuestro corazón para darnos a conocer los principios de tu reino y encender ese fuego de pasión por nuestro Cristo y nuestro reino, Señor, que lo consuma todo en un avivamiento personal, primeramente, Señor, y multitudinario, luego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos hermanos, si nos ayudan a compartir esta clase,
una bendición. Los amo en el Señor. Gracias por estar ahí. Y será hasta la tarde algunos que nos vamos a ver en el auditorio. Y si no, durante la semana nos vemos continuamente. Mis hermanos, los bendigo.